Ya empecé, sí, señor. Muy bien. Me decía Zulma que no somos, sino que no son ustedes sino 36. En ese sentido, les quiero pedir un favor que me lo ha pedido la universidad. Y es que ustedes deben matricularse pronto. De mi parte, yo solamente resuelvo en clase dudas en materia de notas, lo que no quede registrado hasta el último día. Después no me ocupo de eso. De modo que nadie, tengo llamadas todavía de alumnos desde febrero solicitándome que los incluya porque no se matricularon a tiempo y entonces me están pidiendo ahora las notas. Yo les repito El con profesor todo me estaba cariño, llamando. no voy, no voy a resolverles inquietudes, problemas de notas, lo que sea, sino hasta el último día de clase. Después no me ocupo de eso. Muy bien. Eso por favor háganlo con tiempo para que después no vayan a tener inconvenientes porque después no les resuelvo absolutamente nada. Entonces, Zulma, estamos 34, conmigo 35. Debemos saber, además, porque el que no se vincule ahora 36, ya después no le toma el ritmo al curso y entonces no entiende la materia bien, qué es lo que hay que hacer. Muy bien. Eso que nos quede claro desde ahora. Les decía, en el primer día de clase les di un panorama de todo el curso, de los puntos centrales que vamos a desarrollar. Esos aspectos centrales los empezamos a desarrollar ayer. Entonces, Perdón, ayer desarrollamos el tema de la política. perdón que le Ya con, interrumpa, profesor. ya con ese desarrollo, entonces ustedes tienen que repasar lo visto y ampliarlo haciendo la lectura. Hoy vamos a desarrollar el punto 2 de los temas centrales, el que tiene que ver con el poder político. Entonces, Perdón, como profe, que le bien interrumpa. Aprovecho antes, qué pena con usted. Perdón, profe, ¿me sí, escucha? dime. Qué pena. Sí, señora. Pues que de una vez hablemos el tema de los libros que usted me hacía, pues la mención ayer de que para traerlos desde donde se encontraban, debían solicitar los 8 libros y solo 2 compañeros pues han enviado la solicitud. Entonces, para que de una vez pues habláramos Ok, del tema Zulma. y Ok, aclarar eso. Zulma. Ahora Muchas gracias. ahora mientras hagamos una especie de pausa en los contenidos, que es lo importante, hacemos eso. Vale decir, trabajemos en lo de fondo, que es lo más importante, y una vez que hayamos ya avanzado un poco, tocamos ese tema con mucho gusto y les voy a colaborar solo hasta hoy en ese tema, no me vuelvo a ocupar de eso sino hoy. Muy bien, entonces, decíamos, en la primera clase dimos el panorama general, que debe estar completamente claro. Ya ayer nos ocupamos de desarrollar el primero de los temas, el de la política, porque el Estado es un hecho político. Entonces, si no se entiende la política, no se entiende el Estado.
El segundo gran tema de fondo, de los principales a desarrollar, es el del Estado. Porque el Estado, lo dijimos desde el primer día, es ante todo una estructura institucionalizada de poder. Entonces, si no se entiende el poder político, no se entiende el Estado. Por eso dijimos, como lo recordó ayer bien Daniel, y por eso le puse un 5, hay que entender también previamente al estudio del Estado el tema del poder constituyente. Porque el poder que crea el Estado y le da su constitución es el poder constituyente. Del poder vamos a hablar hoy, aunque ya les di las bases generales. Y si alcanzamos, hablamos también del poder constituyente, sobre el cual también ya les di las bases esenciales. Si estamos armados del conocimiento de esos tres grandes temas, entonces tenemos las bases sólidas. Oigan bien, queridos alumnos, tenemos las bases sólidas para estudiar al Estado. Y si estudiamos bien el Estado, tenemos las bases sólidas para estudiar bien su Constitución. Y para llegar al estudio de la Constitución, tenemos que tener la base sólida de qué es el constitucionalismo. Esto va ligado. Esto va interconectado. Esto depende lo uno de lo otro. Y esto es vital para entender no solamente el constitucional, sino todo el derecho. Y ya deben haberlo entendido, ojalá todos, quien entienda qué son los poderes constituidos, que lo expliqué desde el primer momento, entonces va a entender qué es el Estado de Derecho y qué es el principio de legalidad. Y quien entienda el poder constituyente entiende el constitucional. Doctor, se le está escuchando entrecortado. Bueno, ¿y entonces qué puede estar pasando? ¿Desde dónde? Siempre Doctor, interrúmpanme. si gusta para darle una solución, de pronto es más factible que apague la cámara para que no haya esa interferencia. Muy bien. ¿Está apagada? ¿Mejoró? Sí, señor, ya se le escucha mejor. Muy bien. ¿Desde dónde hubo algún tipo de interferencia para repetir? Yo me quedé cuando íbamos a hablar un poco sobre el Estado Social de Derecho. No, hoy no hemos hablado del Estado Social de Derecho. O alcancé a escuchar eso del Estado, no sé, doctor, la verdad. Se escuchó muy entrecortado. Ok. El Estado de Derecho, ese sí. Entonces les decía, muy bien. Entonces les decía, una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es el Estado social, pero una cosa es que estén interconectados, como debe quedarnos claro luego. Bien. Entonces les decía que para entender el Estado de Derecho es necesario entender qué son los poderes constituidos. Entonces, mi afán de que ustedes aprendan es que esto es muy importante y yo lo conozco muy bien. Y como lo conozco muy bien, entonces le pido a mis alumnos que lo aprovechen.
Muy bien. Entonces, he dicho eso para que entiendan, mis queridos alumnos, que todos estos temas van interrelacionados, interconectados, y que si alguien se estudia un pedacito de ellos aislado, no va a entender bien. Para llegar al Estado de Derecho, entonces hay que haber hablado del Estado y del derecho. Y para llegar al Estado hay que haber hablado de la política, del poder político y del poder constituyente. Muy bien. Entonces, ustedes deben entender la política, pero como yo he sido político, fui político, sigo siendo político porque todos somos políticos. Lo que pasa es que unos ejercen y otros no. Entonces, de pronto podrían ustedes presumir y decir, este señor, como es político o como fue político, entonces por eso habla tanto de esto. No, no es por eso. Es porque el Estado es un hecho político esencialmente. Es porque el poder es inherente al Estado. Es porque no hay nada sin ejercicio de poder. Muy bien, con esa introducción, entonces vamos hoy a profundizar un poco más sobre algunos de los aspectos esenciales del poder. Los que tengan el libro vayan al capítulo 2. Ubicados. Entonces, lo primero, yo le pongo a mis libros, y en mis 7 libros está, y todos son sobre esta materia. En mis 7 libros hay siempre una frase en cada capítulo que da una noción, un planteamiento general del tema. Por eso leamos la frase que corresponde al capítulo 2 del poder político. Alguien, cualquiera, Buenos días. de tiempo y sin perder tiempo. Sí, señor. El derecho depende del poder. Es en las sociedades modernas el instrumento esencial del poder, aspectos determinantes en la vida de las sociedades y del Estado, como el poder constituyente, el constitucionalismo, la Constitución y su reforma. Se dan debido a decisiones políticas siempre en ejercicio de poder. Ya nos ocupamos en lo esencial de la política. Ahora es indispensable hacerlo sobre los temas definitorios del poder político, facultad central en el Estado, en las restantes organizaciones, particularmente en las que tienen directamente un carácter político y social y en quienes ejerce la política. Siempre que hay ejercicio de poder, hay ejercicio político. Y siempre que hay ejercicio político, hay ejercicio del poder. Y no hay organización alguna, ténganlo muy claro, no hay organización alguna sin ejercicio de poder. El poder es universal y eterno. Siempre que haya seres humanos, hay ejercicio de poder. Y el Estado, como les expliqué, es ante todo una estructura institucionalizada de poder. Y eso lo expliqué a través de la Constitución colombiana. No lo repito porque ya está explicado.
Muy bien. Entonces, vamos a leernos los 3 primeros párrafos del capítulo para que vayamos combinando intervenciones de ustedes y mías y yo vaya ampliándoles cada uno de los aspectos, o por lo menos algunos de los aspectos de este tema tan importante del poder político. El mismo u otro que lea. Bajo la... Primer párrafo del capítulo número 2. Bajo la condición de la existencia humana, el poder es universal y eterno. Se ha presentado en todas las épocas, en todas las sociedades. Se ha expresado. Se ha expresado en todas las épocas, en todas las sociedades, e incluso en los animales. Tiende siempre a aumentar y emerge y crece solo, sin necesidad de cuidados. No existe organización social sin ejercicio de poder y todo lo que se socializa es político. Sigue. Por lo tanto, no hay Estado ni Constitución, tampoco reforma de esta sin ejercicio de poder entre las innumerables materias que de él dependen. Como del poder emana el derecho para preservar la voluntad constituyente, él se subordina a este, y como no se puede concebir una situación social estable en la que no haya ejercicio de poder, sin esta sociedad no duraría. No hay sociedad sin poder, de la misma manera que no hay Estado sin poder, por lo cual, para continuar sentando bases en el entendimiento de la temática de este estudio, nos referimos al poder político, que como le expresa el profesor George Bourdieu, debe ser dispensador de tranquilidad y factor de estabilidad social que atañe a la confianza en el futuro, así como lo Hans Kelsen en la validez del orden jurídico. Ok, entonces, miren una de las tantas cosas que deben tener muy presente mis queridos alumnos. El derecho depende del poder. ¿Quién hace el derecho? ¿Quién expide la ley? ¿Quién reforma la Constitución? La Constitución la puede reformar el Congreso o el pueblo. ¿Y eso se hace en qué? En ejercicio de poder. El derecho es un elemento, el principal, para el ejercicio del poder. Y por eso, repasen lo que les dije desde el primer día. Miren los capítulos de la Constitución del 4 al 11 de la Constitución colombiana. Y entonces allí se van a dar cuenta que todos esos capítulos hacen relación directa al poder. Mientras que solamente hay un título de la Constitución, que es el tercero, que se ocupa de los otros 2 elementos del Estado. Les dije hace rato, el Estado tiene 3 elementos. Es decir, hay 3 condiciones sin las cuales no puede haber Estado. Que haya una población, que haya un territorio y que haya ejercicio de poder. Y entonces la Constitución colombiana solamente se ocupa de la población y del territorio, es decir, de 2 elementos del Estado, en solo 7 artículos. Mientras que se ocupa de manera directa del poder político de los títulos 4 al 11. Prácticamente toda la Constitución. ¿Y por qué eso?
Porque resulta que el Estado es ante todo una estructura. Ahí está en la Constitución. La Constitución tiene entre sus partes una parte orgánica y una parte dogmática. Pues la parte orgánica se ocupa de la estructura del Estado. Y entonces que hay unas ramas del poder público, que hay unos organismos de control, etcétera, etcétera. Todo eso es en relación con el ejercicio de poder. Hay dos maneras de concebir el poder. Página 49. Yo dejo de tocar aspectos. Disculpe, doctor, disculpe, doctor, es que usted nos explicó la parte orgánica y la dogmática. A ver, es que no me voy a ocupar todavía de ese tema porque apenas lo menciono para que entiendan el tema del poder político. Las partes de la Constitución, que son 4, el preámbulo, la parte orgánica, la parte dogmática y la reforma de la Constitución. Esas son las 4 partes que tienen todas las constituciones y no solamente la colombiana. Si las mencioné... ¿Me puede repetir, por favor? ¿Cómo? ¿Me puede repetir las 4 partes de la Constitución? ¿Me hace el favor? ¿Y por qué tengo que repetir tanto si ustedes deben estar atentos? En la medida en que estén más atentos, más van a aprender. Las 4 partes de la Constitución son el preámbulo, la parte orgánica, la parte dogmática y la reforma de la Constitución. Pero de esas partes nos ocuparemos cuando hablemos de la Constitución. ¿Por qué mencioné, para responderte tu inquietud, 2 partes de la Constitución? Ahora, hace un momento, refiriéndome al poder político. Porque en la parte orgánica está la estructura del Estado. Y si se habla de la estructura del Estado, se habla de un ejercicio directo de poder político. En cambio, la parte dogmática hace relación a la filosofía, al pensamiento político, a los derechos. Y por eso no toqué, como no me referí de fondo a la parte orgánica de la Constitución, porque estamos hablando del poder político, pero como todo va ligado, de esas 4 partes hablaremos al hablar de la Constitución. Tocaremos ya más detenidamente esos aspectos. Muy bien. Tu pregunta ratifica lo que les he venido diciendo, de que todo esto está ligado, interconectado. Y que entonces, si ustedes no van ligando unas cosas con las otras, aprenden menos. Y por eso la presentación general de toda la materia la hice desde el primer día. Y por eso les dije, ojo, que tienen que entender este conjunto y cómo ese conjunto está plenamente entrelazado, interconectado. Por eso les dije, tómenle el ritmo al curso desde el primer momento para que gocen el curso, para que lo disfruten, para que se deleiten aprendiendo. Muy bien. Vamos a la página 49. Forma de concebirlo.
es decir, formas de concebir el poder político, leamos los 4 parrafitos que hay para luego referirme a ese tema. Hay 2 formas de concebir el poder: como una relación, por lo tanto, inmaterial, o como algo tangible que incluso se puede poseer. De ahí frases como ocupar el poder, tener el poder, por lo tanto, como un objetivo material o un recurso cuantificable. Al respecto, los tratadistas están divididos. Locke y Montesquieu lo concibieron más bien como... Locke y Montesquieu. Locke y Montesquieu lo concibieron más bien como una relación, y Hobbes y Marx como si fuera una cosa material tangible o una institución que se puede ocupar físicamente. La visión más adecuada es la primera, sin excluir la segunda, porque aunque el poder sea una relación, las relaciones repetidas dan lugar a instituciones y en estas el poder se hace tangible, se materializa. Como pensaba el escritor Max Weber, el poder es una relación social, la probabilidad que una persona tiene de imponer a otra su voluntad con independencia de que la otra se oponga o no y con independencia de que esta oposición sea justificada. Entonces, hay 2 formas de concebir el poder: como una relación y por lo tanto, como lo digo aquí, como algo inmaterial, o como algo tangible que incluso se puede poseer. De ahí frases como ocupar el poder, tener el poder. No hay que descartar ninguna. La principal es que la manera de concebir el poder es que él es una relación entre los que mandan y los que obedecen. Porque quienes no ejercen poder, teniendo la facultad de hacerlo, pues son mandados por los que ejercen el poder. Y otros la conciben como algo tangible, que se puede poseer incluso. Eso no tiene problema, muy bien. Vamos al punto 2 en la página 50. O sea que las 2 formas de poder son las que lo ejercen y las que lo obedecen. ¿Básicamente eso? No, esas no son, no. No me queda claro. Nos hemos referido a las formas de concebir el poder. Entonces, repito, las formas de concebir el poder son 2. ¿Cuáles son esas 2 formas? Como una relación, y entonces la relación allí está entre los que mandan y los que obedecen. Pero también se puede concebir como algo material que se posee. Y no es propiamente algo material, pero se puede asimilar a algo material. El presidente de la República tiene una relación con los colombianos, ejerce el poder, es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, la suprema autoridad administrativa. Pero el poder que tiene se puede asimilar a un recurso cuantificable, a algo que efectivamente se tiene, se posee. Son las 2 maneras o formas de concebir el poder. Del poder como una relación, entonces esa relación es entre quienes mandan y quienes obedecen. O sea, en ese caso se puede decir que hay una diferencia elemental, ¿no? ¿Cómo dices? En este caso se puede decir que con esas relaciones hay una diferencia elemental, ¿no?
¿Y a qué quieres decir con eso? Explícalo. O sea, cuando se dice que son unas personas las que gobiernan y otras las que obedecen, hay una diferencia ¿Y elemental en ese sentido, ¿no? a qué quieres decir con eso? O sea, es que tú, profe, estás hablando sobre que la primera da una relación, ¿no? Y que la relación se da entre las personas que gobiernan y las personas que obedecen. Entonces, en ese sentido, Claro. entre esas dos personas hay una diferencia elemental, ¿no? Que la A diferencia ver, elemental es las personas que gobiernan y las personas que obedecen. sí, y entonces eso debe hacerles entender a ustedes que si no se ejerce poder, es decir, si no se hace política, pues los que hacen la política son los que consiguen poder y entonces esos mandan sobre el resto. Es elemental. Por eso les hablé desde el primer día que el pueblo es un león dormido en quien radica el poder. O sea, la Léanse el soberanía. artículo 3º de la Constitución. Ujú. La soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación. No es en la nación. Digo, en el pueblo. En el pueblo, más bien, el La pueblo. soberanía, no, un momento. Es que antes la soberanía radicaba en la nación, en la constitución anterior. En la del De 86. en la del 86. Ahora se hizo el tránsito a la soberanía popular, que es una concepción mucho más conveniente, por supuesto. Entonces, la soberanía reside en el pueblo, pero en la práctica no. En la práctica no, porque la ejercen unos pocos. El poder lo ejercen unos pocos. Por eso yo hablo, y ahora lo vamos a volver a repetir cuando hablemos del poder constituyente, diciendo que el pueblo es un león dormido. Profesor, Dime. Doctor, doctor, cuando Dime. usted nos habló sobre los tres elementos que tiene el Estado, cuando usted nos dice que el ejercicio de poder es el mismo que es la soberanía, profe. No. Esa pregunta es importante y entonces lo vamos a explicar más adelante al hablar del poder del Estado. La soberanía es una cualidad del poder. o sea, doctor, El elemento del Estado es el poder. Y el poder del Estado, por ser superior a los otros poderes que existen dentro del Estado, entonces ese es un poder soberano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que entre los distintos poderes que hay dentro del Estado, el poder del Estado es el superior, es el soberano. Entonces, de la soberanía hablaremos ampliamente al hablar del Estado. Pero a raíz de su pregunta lo explico de una vez. El verdadero soberano es el pueblo, pero en teoría. El mayor poder radica en el pueblo. De modo que ese es un poder revolucionario que no pide permiso, que no está en norma alguna, porque es un poder que no está reglado. Políticamente es un poder ilimitado. Llega hasta donde el pueblo es capaz de ejercer su poder.
y existe una soberanía juridificada, es decir, establecida en la norma. Entonces el poder del Estado es un poder soberano, pero se refiere a la soberanía juridificada. Esto ni siquiera los autores lo explican bien. Pues ahí ya me queda. Yo lo tengo Yo la verdad quedo. Doctor, ¿Cómo? escúcheme. Yo quedo confundido porque, digamos, desde el doctor Pedro Pablo y desde Rousseau nos han venido hablando que la soberanía es el poder del pueblo, ¿sí? Y bien lo dice la Constitución, o de sus representantes, ¿sí? Ahora bien, mientras que cuando de repente podamos interpretar de manera distinta, ¿sí? Obviamente hablaremos de escenarios democráticos, pero según Rousseau y según la teoría general del Estado que vimos, la soberanía es un elemento del Estado y es el más importante porque es, y bien lo dijo, es el poder que recae en el pueblo. ¿Sí? Bien lo dice usted, doctor, cuando dice que somos un león dormido, claro, pero es una cosa que para mí, en mi criterio, es algo de cultura política y por eso está de repente Colombia y muchos estados así, pero sí me genera un poco de preocupación, ¿sí? Que hoy digamos que el poder, que la soberanía no es el poder en el pueblo, ¿sí? Entonces Yo no ahí he ya dicho me eso. quedo. A ver, un momentico, Entonces Ricardo. quedo confundido, doctor. Un momentico, yo no he dicho eso. Yo he dicho que hay una soberanía no juridificada y hay una soberanía juridificada. La soberanía no juridificada, es decir, no normativizada, es la del pueblo. Y eso está ratificado en el artículo 3 de la Constitución. La soberanía reside en el pueblo, la soberanía popular. Profe, qué pena, Entonces, ¿y por qué dice que la soberanía es no juridificada? no porque es no juridificada porque no está reglada. La que pertenece originariamente al pueblo. Me explico. Antes de que surja un Estado, ¿quién crea ese Estado? El pueblo. Para crear el Estado, el pueblo no se atiene a ninguna norma, no la hay, no está reglada. Entonces, hay una soberanía que no está juridificada, que es la que pertenece al pueblo por fuera del Estado. En cambio, dentro del Estado, la soberanía se juridifica porque se determina cómo se ejerce ese poder soberano dentro del Estado. Entonces, esa soberanía ya está reglamentada. Eso es clarísimo. Doctor, por eso es posible afirmar, creo que en el libro, en el primer capítulo, cuando veíamos sobre la política, usted hablaba que se vería exactamente que se juridifique la política con base dentro de la Constitución, porque es una organización fundamental del Estado, ¿cierto? En este caso, A ver, Prelot... Alejandro, un momento. Lo interrumpo ahí porque lo que ha dicho es importante para entender esto. Muy bien. Hay gran parte de la política que se lleva a norma jurídica, es decir, que se juridifica. Muy bien. Y hay otra parte de la política que no se lleva a norma jurídica, no se juridifica. Muy bien. Eso que usted ha dicho vale para que sus compañeros entiendan muy bien que hay una soberanía que no está juridificada, que no está normativizada, y hay otra soberanía que está normativizada. Esa que está normativizada se ejerce dentro del Estado y es lo que hace que el poder del Estado sea el superior
sobre todos los otros poderes que existen dentro del Estado. Sobre todos los otros poderes que existen dentro del Estado. Por eso, para entender el Estado es necesario esto, y por eso en el concepto que yo tengo del Estado, se dice que el Estado es la principal organización, porque dentro del Estado hay otras organizaciones cuyo poder dominante y soberano se impone sobre los restantes poderes. Luego, esto debe llevar, a raíz de la pregunta que una niña me hizo, a entender entonces que la soberanía no es elemento del Estado, que la soberanía es una cualidad del poder del Estado. ¿Sigue quedando alguna duda? Doctor, escúcheme. Profe. Escúcheme. Qué pena. No, profesor. Entonces, en este la caso, duda está... Uno por uno. Procedan, Uno por compañeros, uno. tranquilo. A ver, Alejandro. Bueno, gracias. En este caso, entonces, cuando en ese párrafo número 3, cuando hablamos de formas de concebirlo, hablamos sobre que el poder sea una relación. Las relaciones repetidas dan lugar a instituciones, ¿verdad? Entonces, Así es, estaba muy bien. mirando el libro de Derecho Constitucional General de Jaime Vidal Perdomo, donde se manifiesta prácticamente Prelot, que indica que el Estado, o más bien, para que se forme ese Estado, es porque existe una diferencia elemental, que yo lo asimilo mucho a su libro, doctor, donde dice que hay personas que gobiernan y personas que obedecen, como se había dicho anteriormente, que unas se dan por convicción o porque imponen su voluntad. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Eso es correcto. Muy bien. Así es. A ver, lo que pasa es que también entonces tienen que ligar esto y decir que hay un poder que está juridificado, es decir, que está normativizado, que se lleva a la norma. ¿Y eso de dónde emana? De lo mismo que hay decisiones políticas que se concretan en normas y otras que no. Cuando se expide la ley, una ley, ¿qué ha habido allí? Pues una decisión política. Una decisión política que se llevó a una norma, es decir, una decisión política juridificada. ¿Más dudas en ese sentido? Ok. Profe, Muy o sea, bien. digamos haciendo como aclaración en lo que acaba de decir, o sea, que la soberanía jurídica pertenece al Estado y la no es al pueblo. Ambas pertenecen al pueblo, pero la una se ha plasmado en normas y la otra no. La que no está juridificada representa al constituyente primario que, como les dije desde el primer día, es un poder que no está reglado, que no está normativizado, que es un poder revolucionario que se ejerce mediante la vía de hecho. Cuando aparece un nuevo Estado, entonces ahí actúa el poder constituyente primario que crea el Estado. En ese momento, entonces, aparece la Constitución y esa soberanía que no estaba juridificada se juridifica. Esto es muy bonito. ¿Nos puede regalar dos ejemplos de eso? ¿Cuál es un ejemplo sobre la juridificada y otra no juridificada? Claro. A ver, cuando hay tres mecanismos para reformar la Constitución actualmente en Colombia. Uno, el acto legislativo a través del Congreso. ¿Puedo decir los otros dos a ver si los tengo claros? Bueno.
Asamblea Constituyente y a través del referendo. Sí, señor. Muy bien, Javier. Así es. ¿Y quiere hablar de esos 3 mecanismos ya? ¿Puede hacerlo? ¿Para San Palio un 5? Considero que no tengo la idoneidad, pero la Asamblea Constituyente y el referendo tengo dudas. Prefiero reservarme el 5. Gracias. Muy bien. Pero ya está haciendo pinitos para ponerse. Entonces, Es la carrera, sí. Cuando se reforma la Constitución a través del Congreso, hay ejercicio del poder constituyente derivado. Y eso lo digo así porque ya deben entenderlo con las bases que antes les di y las que ustedes traían. Entonces, ahí, ¿qué hay? Ejercicio de soberanía juridificada. Pero además, cuando se usan los otros 2 mecanismos, referendo y asamblea constituyente, que explico algo de ellos de una vez. Los 3 mecanismos, acto legislativo, asamblea constituyente y referendo, son mecanismos de reforma de la Constitución, donde se actúa en los 3 casos como poder constituyente derivado. Constituyente porque reforma la Constitución. Derivado, ¿por qué es derivado? Porque se deriva del poder primario y el poder primario ha determinado esos mecanismos de reforma de la Constitución. ¿Qué es la Asamblea Constituyente y qué es el referendo, para que de una vez eso nos quede claro a raíz de la pregunta de Ricardo, que es importante? El referendo como su nombre lo indica, significa referendar. ¿Qué se refrenda? ¿Qué se refrenda? Se refrenda una ley que ha sido previamente expedida por el Congreso. En esa ley se aprueban unas reformas para que el pueblo, actuando en este caso como constituyente derivado, diga qué aprueba o qué niega. Por eso se llama referendo. En cambio, en la Asamblea Constituyente, que también para su ejecución debe expedirse una ley que convoque a la Asamblea, pero en esa ley se debe determinar con claridad qué se va a reformar. ¿Qué tiempo va a durar la Asamblea? ¿Y cómo va a estar compuesta esa Asamblea? Eso significa que una Asamblea Constituyente se puede convocar para reformar la Constitución o para expedir una nueva, ojo. Entonces, cuando el pueblo reforma la Constitución, actúa como poder constituyente derivado.
Pero cuando ese mismo pueblo expide una nueva constitución, entonces actúa como poder constituyente primario. Entonces, el pueblo actúa, repito, como constituyente primario y como constituyente derivado. Actúa como constituyente primario cuando expide de manera revolucionaria una nueva constitución porque se subleva y dice voy a imponer esta nueva constitución, o porque crea un nuevo estado y le da su constitución. Pero también actúa como constituyente primario cuando expide una nueva constitución bajo los parámetros establecidos en la Constitución vigente. Hagan una cosa. Para mañana, léanse el título 13 de la Constitución, que se refiere a la reforma de la misma. Con eso entendemos desde ya, porque esta pregunta me dio base para explicar nuevos aspectos del capítulo 3 en relación con el poder constituyente. Y porque hay que tener precisión en los conceptos para poder entender bien el tema. Por eso, cuando ahora la gente habla, unos de que debe haber una asamblea constituyente y otros de que debe haber es un referendo, los acertados son los que piensan, como yo, en que debe haber es una asamblea constituyente y no un referendo. ¿Por qué? Porque en el referendo el pueblo responde unas preguntas con sí o no. Y puede haber unas preguntas que responda sí y otras no, y se generen contradicciones en la Constitución. En cambio, en la Asamblea Constituyente hay es un temario y la Asamblea debe actuar sobre ese temario. Y por eso la Asamblea Constituyente puede ser convocada o bien para reformar la Constitución o bien para entender una nueva. Estas bases que les estoy dando las van a interiorizar estudiándose el título 13 para mañana de la Constitución. Por ahora, ¿hasta ahí hay claridad o queda duda? ¿Alguna duda? Nos vemos en 10 minutos. Vamos a hacer una pausita de 10 minutos de descanso. Reanudamos 9:10. Muy bien. Ya estoy más contento porque veo que empiezan a estudiar bastantico. Qué buena cosa. Profe, sin cortar la grabación, por favor, profe, para que quede ahí la grabación que está haciendo la compañera. Muy bien. Muy bien, Wilson. Profe, una cosa. Es que con Zulma mandamos a comprarte pues a ti los libros, ¿sí? Entonces creo que Camilo y yo te los compramos, pero pues nos preocupa el tema porque, o sea, tenemos que hasta el jueves haber leído y pues hasta el momento no tenemos los libros. Ya nos ocupamos de ese tema, pero es que yo no vendo libros. Los libros los vende la editorial, su merced. Ya nos ocupamos de eso. Sí, Doc, pero es que usted nos ofreció el libro y nosotros lo que hicimos fue pues adquirir el beneficio que nos estaban dando. Ahora nos ocupamos de eso. Vamos a un descanso de 10 minutos y enseguida nos ocupamos un momento de eso.
agua? ¿Y qué horas a qué horas está llegando? ¿Quieren todos los tanques llenos? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces cuando acabe de llenar 22.000 litros, se dio cuenta que era un tanque de 22.000 litros. Ah, sí, sí. Sí. Bueno, entonces, termine Alfonso primero lo de la casa. Esa puerta libre de la casa la van a pintar. Sí. Las barandas también tienen las pintadas. Las barandas también tienen las pintadas. Y la casa repartada poquito. Ellos le mandan poquito a ver cómo, de qué tanto la casa llegaron. Ya yo a ver si alcanza. ¿Usted sí cree que alcanza a subir algo con eso? Bueno, ese es un doble bloque, ¿no? Eso era lo que yo quería decir, que vaya, después de la igual que viene cuando es. Ya queda falta, pues salga tipo que. Voy a llamar a ella a ver igual que entonces le mando. Yo, pues, chao. Angie, buenos días. Averiguo lo del transporte, Angie. ¿Y a qué hora saldrán? Mi querido Álvaro, le habla Ricaurte. Aló. 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 Sí, doctor Ricaute, le estamos escuchando.
Bueno, 9:10 reanudamos. Muy bien, estamos 36, pregunto Zulma, entonces hoy no faltó ninguno, se supone que somos 36. Zulma. De pronto aún no se ha conectado su doctor Ricaurte. Hasta donde yo sé, siempre estamos 40 personas. Ajá. Bueno, esa parte dejémosla lo antes que puedan, lo más definida posible, ¿ok? Entonces, 40, si estamos 36, faltarían 4. ¿Cuáles son esos 4 para colocarles la falla que me piden de la universidad y que tenga presente que con 4 fallas se pierde la materia? Ya le escribo a Zulma por el WhatsApp la información que se acaba de suministrar. Gracias, Nela, gracias. Ok. Bueno, entonces, lo de los libros, no nos vamos a ocupar sino hoy de los libros. Lo primero, mis libros yo sí los promociono, claro, pues para eso los escribo. Pero yo no vendo los libros. Los libros los vende la editorial. Lo que pasa es que siempre tengo como hago esto por vocación, siempre tengo la propensión a hacerle útil a mis alumnos en la medida en que puedo. El libro en las librerías vale 80,000 pesos. Para mis alumnos, si es por mi conducto, se los dejan a 60,000. Pero el libro no es obligatorio comprarlo. Lo que pasa es que yo soy claro en decirle a mis alumnos, este tema lo encuentran bien en mi libro, o lo encuentran bien en Vladimiro Naranjo Mesa. Entonces, ¿qué les sugiero? Que se consigan el de Vladimiro Naranjo. Ese también les sirve. O en el mismo libro mío cito varios textos. De modo que yo no le voy a dedicar más tiempo a esto. Los 2 que pagaron los libros hoy se los están mandando, porque antes no me habían dado los datos. Y para los otros, ¿qué les digo? Que los que quieran comprarlos porque les va a ser muy útil, los compren directamente, les vale 80,000 pesos. El de Vladimiro vale como 200,000 pesos, qué sé yo. Llamé a la editorial y en la editorial en Ibáñez, en la calle 37-1907, tienen unos libros. Los que tenían en Panamericana los pidieron por solicitud mía para que les sirvieran a ustedes. Allá los tienen. Entonces, cómprenlos directamente. Pero hasta hoy, con mucho gusto les colaboro para que los que quieran lo hagan por conducto mío para que la librería y no yo se los deje a 60,000 pesos, porque para mis alumnos se los dejan 20,000 pesos menos. Entonces, los que le hagan la consignación no a mí, sino a la editorial, pues se los dejan en 20,000 pesos menos. Eso es todo. Ahora, el otro libro, que en las librerías vale 20,000 pesos, por conducto mío se los dejan en 15,000. Entonces, también pueden hacerlo
pero no me sigo ocupando de eso, primero porque me está quitando mucho tiempo. Y segundo, porque yo no soy un negociante, yo soy un profesor. Entonces yo aquí no tengo ningún negocio, queridos alumnos. Entonces lo he hecho por colaborarles. Si ustedes los quieren comprar porque les son indispensables, estos u otros, lo que pasa es que hay poquitos porque ustedes vayan y pregunten cuáles son los libros que tocan los temas del constitucional general, no el colombiano, del constitucional general, y no van a encontrar libros buenos en ese sentido. De modo que bajo eso no quiero volver a tocar el tema, sino que lo definamos hoy, porque no le quiero seguir gastando tiempo a eso, porque lo que yo hago con mis alumnos siempre es enseñarles y enseñarles bastantico para que aprendan bastantico. Bueno, profe, Doctor, qué una pena. pregunta. Esas lecturas, ¿por qué usted no las sube a la plataforma? Porque la editorial, yo tengo un compromiso con la editorial, eso se firma un contrato, Ricardo, y la editorial no me permite subir eso a la plataforma. Yo les he subido párrafos, les puedo subir, pero yo no les puedo subir el libro a la plataforma. Porque puede subir las partes que vamos estudiando, porque yo entiendo que esa producción intelectual es suya durante muchos años de conocimiento y de investigación, pero por ejemplo, en aras de garantizarle a todos los compañeros que estén asumiendo esas lecturas, pues usted puede subir perfectamente los 2 capítulos que pueda hacer. Lo puede hacer en un PDF, en la sesión número 2, en la 3, en la 4, en la 5, para la sesión que sea necesaria esa lectura, ¿sí? En aras de uno dar las garantías a todos los compañeros, para los que quieren comprarlo bien, bienvenido sea, y chévere que lo puedan comprar, otros los que no lo quieren comprar y otros los que no lo pueden comprar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la propuesta, incluso yo se la hice a la universidad, que subieran por capítulos a las sesiones, ¿sí? Porque bien lo dice usted no está ni vendiendo, ni promocionando, ni exigiendo una obligación de un libro, pero sí de repente es su libro base para el desarrollo de la materia. Entonces, en aras de las garantías para todos y la igualdad, digamos, de repente, y no estar aprovechándonos de los compañeros que habían tuvieron comprar ese libro, pues que estén aquí estudiando, ¿sí? Y aquí lo estén leyendo, sino que usted pueda garantizar que esas lecturas se hagan para el mejor desarrollo de su clase. Creo que será una propuesta de repente no. Hagamos una cosa. Les voy a subir todo el índice del libro, para que ustedes esos temas los estudien. Yo no puedo por esto, mire. A mí me ha publicado Ibáñez, es que el problema un momentico, el problema en este país no es solamente escribir. Y para escribir y escribirlo aceptablemente y hacerlo bien, hay que conocer mucho los temas. El problema también es que le publiquen a uno. Porque entre otras, el negocio, si lo hay, es para las editoriales y no para el autor. Entonces, pero yo firmo un contrato y aquí en el libro y en todos los libros míos se dice, queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier proceso reprográfico o fónico, especialmente por fotocopia, microfilm, Office o mimeógrafo. Y yo no voy a dañar, yo voy a seguir publicando libros y yo no voy a dañar un contrato que tengo serio y responsable con esta editorial. Entonces yo no puedo mandarles mi libro. Yo les puedo mandar párrafos, les puedo mandar el índice. ¿Qué deben hacer ustedes? Estudiarse los temas y leerlos en cualquier libro. Pero buenos hay muy poquitos en esta materia.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y se los mando ya a la plataforma ahora que termine la clase. Le mando todo el índice del libro. Profe, pues realmente el índice no sirve para ubicarlo a uno, doctor. El índice realmente me deja en las mismas porque nomás así los compañeros leyéndolo, uno se pierde con su clase porque realmente uno no tiene el libro y uno se pierde. Entonces, realmente, profe, ¿para qué sube el índice? Bueno, entonces estudien bajo Vladimiro Naranjo, para que no, si no lo quieren hacer bajo el mío, yo no tengo ningún interés. Además, el libro está prácticamente agotado. Entonces, mandé conseguir los que quedaban en las otras librerías. Le pedí a Ibáñez, mire, ténganlos ustedes para que los alumnos míos que lo necesiten lo puedan conseguir allá. Quedemos en esto. Doctor. Les voy a mandar, un momentico, les voy a mandar infringiendo esta norma, les voy a mandar los 2 primeros capítulos que son los del jueves, pero no les puedo seguir mandando capítulos porque no voy, por darle gusto a la universidad y a ustedes, a dañar un contrato que tengo con la editorial. Me da pena, pero no puedo mandarles el libro. Voy a hacer la excepción de mandarle los 2 primeros capítulos como un gesto mío, desconociendo el contrato que tengo con la editorial. Los interesados en ese libro lo consiguen en la editorial Ibáñez, en la calle 37 1907. Allá pueden comprarlo, les vale 80,000 pesos. Si hoy o mañana y no gastando tiempo le consignan a la editorial para yo mandarles la consignación, ellos le mandan el libro o lo pueden reclamar allá y en ese caso entonces les vale 20,000 pesos menos. Eso es lo que puedo hacer. Pero mis queridos alumnos, que esto quede claro y que yo no tengo ningún interés porque no tengo ningún negocio en esto, lo que necesito es hasta donde yo pueda colaborarles y con mucho gusto les voy a mandar los 2 primeros capítulos, pero no puedo mandarles más. Eso por tener un gesto y porque además la doctora Astrid me llamó ayer para pedirme que les mandara, aunque sea los 2 primeros capítulos. Con mucho gusto se los voy a mandar. ¿Quedamos claros? Sí, doctor, sí, qué pena, una consulta. Sí, señor. En mi caso, yo soy una de las personas que realizó la consignación cuando pues, nos informaron que nos hacían el descuento. Pregunto, sí. ¿Todavía estoy a tiempo de yo pasar hasta la librería a recoger el libro o ya va a ser pues distribuido a ver, puede pasar ya mismo después de que termine la clase y ya les mandé su consignación para que le entreguen su libro. Y lo que no les he mandado es la dirección porque estaba esperando, como Zulma me dijo que tocáramos hoy ese tema, estaba esperando eso. Entonces, ¿usted se llama cómo? Cristian Camilo Castaño. Bueno, entonces, ¿usted pasa allá? Sí, sí, señor. Bueno, se lo entregan, apuntó la dirección, calle 37 1907. Calle 37 1907. Allá tienen los libros que quedan, sí, señor. Cristian Camilo Castaño. Profe, haciendo una aclaración. Yo adquirí los 2 libros, sí, doctor. Ay, no sigamos más con los puntos, por favor. Ya le entregan los 2. Listo, profe, muchas gracias. Profe, una cosa, haciendo aclaración, lo que pasa, o sea que tú ya enviaste los pagos, digamos, yo consigné el sábado, pagué los 2 libros, me estaría llegando hoy, lo que pasa es que yo no me encuentro dentro de la ciudad, o sea que no me puedo movilizar hasta allá. Ok, se los mandan hoy. Hoy se los mandan. Tu nombre es Isabela, ¿no? Sí, señor. Hoy se los mandan. Ok. Hoy se los mandan los 2. Dime.
Podemos proseguir con la clase. Es que tengo unas preguntas interesantes que yo sé que a usted le interesan. Ok. ¿Queda alguna Perdón que los duda en interrumpa ese antes de sentido? continuar, profe, qué pena. Con el tema de los participantes de la clase me llegó una lista donde aparecen 36 personas activas para este grupo, para este módulo. Y pues en este momento nos encontramos conectadas 38 personas, es decir, que en esa lista hay una persona que no lo voy a identificar quién. Yo, María Alexandra, no estoy en esa lista. No me he podido matricular, no me figura la materia en el sistema. He mandado derechos de petición, cartas, me he comunicado todos los días y hasta 3 veces al día y es imposible. Entonces no sé qué Muy hacer bien. para... Entonces, para que nos quede claridad, somos 37 personas en el 36 personas en el grupo, perdón. Muy bien, entonces quedamos en que, a ver, estamos en este momento, Zulma, 38 menos el profesor 37. Es que hay un compañero que tiene, creo, pues, me parece García. Sí. Y creo que Armando, que le aparece doble perfil conectado. Entonces, en ese orden de ideas seríamos 36 personas. ¿Serían 36? Sí, señor. Entonces, y como están 37, más la niña que acaba de decir que no se ha podido No, ella sí me matricular. aparece en la lista. Me refiero a que hay un perfil y si Armando nos puede confirmar, por favor, porque es que hay un perfil que aparece que dice García únicamente y en el otro aparece Armando García. Tengo la duda si es el Hola, mismo perfil de hola él. Zulma, buenos días. Lo que pasa es que yo me conecto del celular por el audio y de mi computadora a la cámara. Entonces por eso aparezco en los dos lados. Perfecto. Sí, son 36 personas las que al momento me aparecen. Si hay alguien pues, nuevo, se debe ir registrando según las indicaciones que me dan. Correcto. Hacerlo pronto, por favor. Muy Pues, bien. Reanudamos. De que llegue. Okay. Muy bien. Reanudamos la clase, entonces. Sí, doctor, ¿puede hacerle la preguntita? Pero claro. Doctor, como yo he leído parte de su libro y me he dado de cuenta que su interés es por una Asamblea Nacional Constituyente, ¿me equivoco? Para hacerle la pregunta. No, dijéramos que de lo que tú llamas interés es que yo propongo una Doctor, ¿me asamblea escucha? constituyente. Sí, la escucho. Gidis, yo propongo una asamblea constituyente y lo vengo haciendo desde hace tiempo. ¿Le formuló la pregunta, profe, o no? Sí, claro. Dilo. ¿Será que no me escucha? Te escuchamos, te estamos escuchando, Gidis. Tú eres quien escucha, Gidis, el profe te está respondiendo. Prende el micrófono, Gidis. ¿Alguien me escucha? Pues para poder formular la pregunta y el doctor me responda. Todos te estamos escuchando. Sí, todos te escuchamos. Y el profe te está respondiendo. No, nadie me escucha. Okay. Te estamos escuchando. Formula la pregunta. Bueno, mientras le funciona a la niña, ¿hay alguna otra pregunta antes de que siga? Muy bien. Doctor. Sí. Dime. Bueno, que yo creo que ya formular mi pregunta, pues leyendo el libro del profesor, me he dado de cuenta que él está muy interesado en una asamblea constituyente. Profesor, yo quisiera que me respondiera si de pronto hay una cultura política de la ciudadanía para que se logren cambios en favor del interés al pueblo, profe. Okay. Muy bien. No hay la cultura política, pero hay que crearla. Pero su pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1991 tiene muchos errores que deben corregirse y que no es posible hacerlo a través del Congreso. Ese tema es largo
pero se lo voy a sintetizar de la mejor manera posible. Se lo voy a sintetizar. Es muy difícil hacerlo y se me va a ir la media hora que nos queda, pero no importa. Y es por eso que las lecturas de ustedes son básicas. La Constitución del 91 quedó bien hecha en algunos aspectos, pero tiene muchos otros muy mal concebidos. Entonces, voy a ponerles en esta media hora unos ejemplos de por qué quedó mal hecha y por qué no se pueden hacer esas reformas o no se han podido hacer a través del Congreso. Primero, el tema de la justicia. ¿Qué pasa con la justicia en Colombia? Que está politizada. De ahí el título de otro de mis libros, que les sigo recomendando: La justicia al servicio de la política. ¿Por qué está politizada la justicia? Porque le dieron muchas funciones electorales a los principales organismos de la rama judicial. La Corte Suprema, el Consejo de Estado, incluso la Corte Constitucional, revisen la Constitución, tienen muchas funciones electorales. Entonces, eso la ha politizado. Y se ha intentado hacer reformas en ese sentido y la Corte Constitucional no lo ha permitido porque las ha declarado inconstitucionales. Entonces, ese problema de la justicia no se resolvería sino a través de una asamblea constituyente. Segunda razón entre las muchas que hay. Vayan un momento al artículo 187 de la Constitución. Doctor, escúcheme, me concede el uso de la palabra, qué pena con usted. Pero no, déjeme responder esta pregunta perfecto, y luego todo lo que sea. Muchas gracias, muy amable. Luego, 187, vayan al artículo 187. La pérdida de investidura. Claro. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado. No. 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la Administración Central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República. Ok. Entonces, se cometió el error en el 91 de elevar a norma constitucional la manera como se aumenta la asignación de los congresistas. Entonces, eso ha hecho que su asignación se haya elevado demasiado con relación a la asignación del resto de los empleados y servidores públicos del Estado. Para detener ese crecimiento desbordado del sueldo de los congresistas, ¿qué habría que hacer? Pues reformar ese artículo. Y ellos no lo van a reformar. Es decir, ellos no van a expedir un acto legislativo
disminuyéndose su asignación, no lo han hecho y no lo van a hacer. Si no se puede reformar ese artículo, por ejemplo, a través de acto legislativo, ¿cómo más se puede hacer? A través de un referendo o a través de una asamblea. Ya expliqué por qué el referendo no es conveniente y la asamblea sí. Luego, para reformar ese artículo 187 y resolver el problema de que los congresistas tienen un sueldo desafiante frente al sueldo de la generalidad de los colombianos, habría que hacer una asamblea constituyente. Por eso le paro muchas bolas a su pregunta, porque son muchas las razones para la convocatoria de una asamblea constituyente. Ok, doctor, ¿y usted cree que hay una cultura política? Un momento. Pero es que no he terminado de resolverle la pregunta. Doctor, es que lo que usted propone está muy chévere, pero yo creo que también nos afecta demasiado, profe, esa propuesta que usted tiene. ¿Por qué? Mi primera pregunta, profe, ¿usted cree que hay una cultura política? Pues para yo responderle lo del por qué. Bueno, pero mire una cosa. Mire una cosa. Claro que no hay una cultura política, pero hay que crearla y sin cultura política hay que hacerlo mejor para el país. Profe, como no hay una cultura política, ¿cierto? Entonces, ¿usted cree que estamos preparados por una asamblea constituyente? O sea, entonces, y como no hay cultura política, y yo siento que no estamos preparados porque realmente no quedaría como para el interés del pueblo, porque usted sabe que en esto estamos prácticamente con un poder político, ¿no? Esto viene como una cadena. Si creamos una asamblea constituyente, entonces, ¿a quiénes elegiríamos como para la asamblea constituyente para creer de que nos vamos a beneficiar como un pueblo? Bueno, ese es otro problema. Ese es otro problema que mucha gente sí hay, pero pues en eso ya no me voy a meter porque no voy a sugerir nombres, pero hay cantidad de gente supremamente preparada para eso. Pero a ver, déjeme le explico. Yo le haría una pregunta. Como usted está criticando y me fascina que lo haga, mi propuesta de que para solucionar muchos de los problemas constitucionales del país se requiere una asamblea constituyente y usted no está de acuerdo, magnífico. Dígame cuál sería el camino entonces más adecuado. ¿Cuál cree que sea? Profe, pues no creo que el magnífico más adecuado sea la asamblea y realmente, pues como usted dijo, nosotros como pueblo realmente no somos ya soberanos. Entonces, pues no es que crea que... No, está diciendo, un momento. Está hablando de manera imprecisa allí, dice, el pueblo sí es soberano. Otra cosa es que no ejerza la soberanía. Pues pero, eso mismo, profe, estoy dejando en claro que usted nos dijo que nosotros prácticamente somos antijurídicos. No, yo no he dicho que sean antijurídicos, yo no he dicho esa tontería, mijita. Yo lo que he dicho es muy distinto. Párele bolas bien y no critique por criticar. Si no fuera la Asamblea Constituyente el mecanismo más adecuado, te pregunto cuál sería. No lo hay, Gidis, no lo hay. Entonces, párele bolas bien a la clase para que entienda bien los temas, que es lo que yo busco. Por sí, eso profe, te pregunto. Es cierto que no lo hay, profe. Y pues también, donde usted dice que es bueno la Asamblea Constituyente, donde siga la misma cadena, ¿usted cree que sí queda bien la Asamblea Constituyente con la misma política que se viene dando?
no hay un mecanismo más adecuado para solucionar los problemas constitucionales y por tanto institucionales del país, y el que me haga una exposición estudiada y no improvisada sobre cuál sería su tesis para resolver los problemas que tiene la Constitución del 91, le zampo un 5 y lo aplaudo, porque de eso, a raíz de ese examen, es que ustedes van a aterrizar la teoría que estamos viendo. Muy bien, pero fuera de esos dos ejemplos que les puse, hay muchos más. Por ejemplo, la contradicción que hay en la Constitución entre el Estado social, que ya les di las bases del Estado social, y la aplicación del modelo neoliberal en Colombia. Mientras eso no se resuelva, el Estado social es indudablemente en la práctica muy disminuido. Se aplica muy poco. Cuarto ejemplo. El ordenamiento territorial del país se debe revisar. ¿Por qué? Porque los departamentos sirven para muy poco. Las regiones que existen en la realidad, existe la región de la Amazonía, la región de la Orinoquía, la región andina, la región Caribe, y eso sociológicamente ahí existe, pero la hemos desconocido. Entonces, el país se debe regionalizar. Eso lo van a entender muy bien cuando veamos las formas de Estado, que desde el comienzo les dije, las formas de Estado son el Estado unitario, el Estado federal y el Estado regional. Y bastan esos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo que el problema constitucional colombiano, los problemas con los que quedó la Constitución del 91, no se resolverán sino a través de una asamblea constituyente. Muy difícil que esa asamblea constituyente se realice por varias razones. Una, porque el Congreso no se va a despojar de su facultad fácilmente de reformar la Constitución para entregársela a una asamblea. Entonces es muy difícil que el Congreso expida la ley aprobatoria convocando la Asamblea Constituyente. Dos, porque hay unos poderes establecidos que difícilmente lo permiten. Difícilmente la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional van a permitir que sus privilegios se les quiten. Por ejemplo, ellos no tienen juez real porque tienen un fuero y el organismo que los investiga es la comisión de acusación que hay en la Cámara. Y esa comisión de acusación es un organismo político. La llaman la comisión de absolución. Entonces, no porque sea de muy difícil realización, no hay que dejar de entender que el único mecanismo adecuado
para hacer las reformas constitucionales de fondo que necesita el país es a través de una asamblea constituyente. De modo que estudiense para mañana el título 13 de la Constitución, para que lo que no entiendan yo se lo explico, y con eso van ustedes dándose claridad acerca de cuáles son los problemas institucionales principales de Colombia y cuáles serían las maneras o la manera más eficaz de solucionarlo. Si a través de asamblea constituyente, si a través de referendo o si fuera posible a través de un acto legislativo. ¿Alguien más me iba a formular otra pregunta? Sí, doctor, yo. Sí, Doctor, Alejandro. tengo una pregunta. En su libro La justicia al servicio de la política, y más que estamos hablando sobre la asamblea, me surgió una inquietud. Cuando hace referencia a que se dio un golpe de Estado adicional y que la asamblea se tomó atribuciones como funciones legislativas y expidió 60 artículos, que creo que de esos 60 artículos solo se tomaron 59, a mí me gustaría saber, y si usted me puede explicar, cuáles son esos 59 artículos que se expidieron. A ver, es que a lo que usted se está refiriendo, Alejandro, es a que se expidieron, no solamente se expidieron en la Constitución original 380 artículos, sino que se expidieron 60 transitorios, de los cuales hubo 59 numerados. Entonces, a lo que yo me refiero en ese capítulo, que es muy importante que lo estudien, para que lo que no entiendan yo se lo explico, porque a raíz de eso van a entender cómo es el tema de los poderes constituidos y del poder constituyente. Yo lo que digo en ese capítulo es que en el proceso constituyente, es decir, en el proceso que dio origen a la Constitución del 91, se dieron 5 golpes de Estado y golpe de Estado permanente. Ya les dije en una de las clases, a raíz de una pregunta, cuáles fueron los 5 golpes de Estado y por qué hubo golpe de Estado permanente. Y reitero lo del golpe de Estado permanente, porque una vez lo van a entender bien estudiándose el capítulo. Una vez que terminó la asamblea, su periodo, entonces designaron lo que llamaron un pequeño congresito, que fue una comisión legislativa que siguió legislando. Entonces la asamblea no había sido elegida para que expidiera leyes, sino para que reformara la Constitución. Esto les va a hacer entender la diferencia que hay entre reformar la Constitución, que es a través de los 3 mecanismos de los cuales hemos hablado y habló uno de ustedes hoy. Los mecanismos de reforma de la Constitución son el acto legislativo, el referendo y la asamblea constituyente. En cambio, es bien distinto expedir las leyes. Una cosa es la función constituyente y otra cosa es la función legislativa. Y entonces la asamblea tenía funciones constituyentes, tenía la función constituyente y no la función legislativa. Y también se atribuyó entonces la función legislativa. Eso que usted ha leído, si lo relee bien, le va a hacer entender y les va a hacer entender a todos. Entonces, repito,
que una cosa es la función constituyente de reformar la Constitución y otra cosa distinta es la función legislativa. ¿Te queda claro? Sí, señor. Muchísimas gracias. Hay algunas otras dudas porque a raíz de sus preguntas y hay que resolverlas, pues interrumpí la exposición que les estaba haciendo. ¿Queda alguna otra duda? Entonces, yo excepcionalmente les voy a subir a la plataforma hoy los 2 primeros capítulos del libro con el propósito de que mientras lo consiguen o mientras estudian en otro libro, tengan la posibilidad de estudiar esos 2 capítulos para el jueves tal y como hemos determinado. Muy bien, ¿alguna otra inquietud adicional antes de despedirnos por hoy? Muy bien, que le rinda y como empiezan a preguntar, veo que el que pregunta es porque le van surgiendo dudas y para surgir dudas, para que nos surjan dudas, hay que estudiar y hay que leer. Muy bien. Empiezo a estar más contento porque mis alumnos están empezando a aprovechar su materia para aprender muchas cosas. Buen día, nos vemos mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias. Que tengan buen día. Muchas Que gracias. le rinda. Hasta mañana. Que le rinda. Gracias.